Muy buenos días, Iglesia Bíblica Torrefuerte y demás personas que se están conectando este día por redes sociales. Hoy es martes 28 de abril del 2020 y la verdad es un gusto poder tomar este tiempo con ustedes. Espero que algunas personas vayan interactuando con nosotros el día de hoy. En los últimos días he estado estudiando la vida de Pedro, porque voy a estar predicando acerca de este personaje y bueno, he tenido que estudiar al respecto. Pero la forma en la que compartiré al personaje es de forma biográfica, considerando pues todo el panorama de su vida. Por lo tanto, no me permite detenerme en ciertos pasajes que me llaman la atención. Pero hay uno que pienso que puede ser de mucha bendición para la iglesia y para cada uno de nosotros. Se encuentra en la segunda carta de Pedro en el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, y voy a hacer referencia solo a tres versículos, pero estos tres versículos se van a dar cuenta que tienen increíbles aplicaciones para cada uno de nosotros. De hecho, no nos va a dar tiempo de ver los tres versículos, solamente vamos a ver una pequeña parte y en los próximos devocionales vamos a ir avanzando. Dice segunda de Pedro capítulo 1 que el apóstol que después de afirmar nuestra identidad en Cristo y la forma de ver nuestra vida a la luz de la naturaleza divina, nos deja un reto increíble del cual cada uno de nosotros podemos aprender. Presenta 8 cosas que debemos hacer para crecer en el conocimiento y en el fruto espiritual. No nos permitirá el tiempo hablar de todas ellas, como mencioné, pero sí mencionaremos algunas de ellas y en el siguiente devocional continuaremos explicando cada una. Acompáñame a ver Segunda de Pedro, capítulo 1, y voy a empezar a leer a partir del verso 5. Dice así: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. 8 cualidades que, así, 8 cualidades que tenemos que aprender. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. 8 cualidades. Y cada una de ellas tiene toda una referencia de las cuales podríamos aprender. Hablemos hoy de la primera y la segunda de ellas. La fe. La fe. La fe aparece en más de 230 ocasiones en la Escritura, principalmente en Romanos con 40 veces y 32 veces en Hebreos. Perdón, solo estoy hablando del Nuevo Testamento. Es muy posible que sepas el significado y por supuesto muchos nos vamos directo a Hebreos 11 para decirlo, ¿no? Y está bien para explicar lo que es la fe. Podríamos decir que la fe es estar convencido de algo, tener una firme persuasión, una convicción basada en lo que se oye. Por eso Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por supuesto, la escritura es una palabra de referencia para nuestra fe y todas aquellas cosas que podemos estar compartiendo. Por ejemplo, nuestra referencia a Dios, a Cristo, el Espíritu Santo y aspectos de la vida espiritual. Muchos de nosotros estamos convencidos de nuestra fe y es necesaria para la salvación. Muchos pasajes de la Escritura afirman nuestra fe y el apóstol Pedro la coloca como fundamento de una transformación espiritual. Y tiene lógica, porque en la fe está la seguridad de todo lo que vendrá posteriormente. No podríamos construir nuestra vida espiritual sin fe. Por eso dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, crea que hay un Dios y que ese Dios es galardonador de los que le buscan. Es decir, que ese Dios premia a aquellos que le buscan a Él. Por lo tanto, una vida espiritual sin fe
no puede existir. A lo cual yo le pregunto, ¿ha depositado su fe en Jesucristo para salvación? Bueno, si este es el caso, yo le felicito. ¿Por qué? Porque es la mejor decisión que puede tomar en su vida, ya que tiene una trascendencia presente y también eterna. Algunos diferencian entre creer en Dios y creerle a Dios. Uno enfocado en lo que Jesús hizo, es decir, el Jesús histórico o el Jesús de la Biblia, y otro lo que puede hacer el Señor pertinente, activo o el Rey reinante eterno sobre la tierra. Personalmente creo que no debemos de separar a ambas, decir que van separadas. Creo que van juntas. ¿Por qué? Porque no las puedes separar. Si solo pretendes usar al Señor para salvación, solo nos engañamos. ¿Por qué? Porque el Señor ve nuestro corazón. La creencia en ese Dios de la historia es la confirmación de ese Dios personal, presente y vigente. Es muy importante la fe, pero solo es el inicio de nuestro caminar espiritual. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pedro que esta fe es fundamental, pero esta fe hay que agregarle otras cosas. Y esto nos lleva a la segunda cualidad, la virtud. La virtud. La virtud es mucho menos mencionada que la fe. Solo aparece 4 ocasiones en el Nuevo Testamento. La primera vez en Filipenses 4:8, donde dice que si hay virtud alguna, en esto pensemos. La segunda ocasión aparece en Primera de Pedro 2:9, donde dice que somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y las otras 2 ocasiones aparecen en este pasaje. En el Antiguo Testamento es mencionado como cualidades de los jueces que Moisés elige para gobernar con él por consejo de Jetro. Usted recuerda esta parte de la historia. Es el calificativo que usa Noemí para Ruth y por supuesto es este mismo calificativo que se le da a la mujer en Proverbios, la mujer virtuosa. ¿Qué es entonces la virtud que tenemos que añadir a nuestra fe? Bueno, la virtud la podríamos nosotros definir como excelencia, como integridad o como una obra maravillosa. Es una convicción de tener un buen testimonio delante de las personas. Nuestro llamado primario después de creer es a mantener una conducta irreprochable delante de las personas a nuestro alrededor. Sé que aquí me refiero a la convicción a la cual fuimos llamados. Dice el apóstol Pedro, sed santos, y habla de un imperativo, es decir, una orden, y no habla de procesos, sino de convicciones. ¿Esto quiere decir perfección? Claro que no, pero sí debiera de ser nuestro llamado y nuestro anhelo. Una persona que decide seguir la fe, su próximo paso tendría que ser una convicción de mostrar una conducta digna de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Muchas ocasiones veo a creyentes atorados en esto, aún por mucho tiempo, y sus convicciones no están sujetas a las convicciones del Señor. Y si esto permanece, entonces tu crecimiento se quedará atorado en este segundo escalón de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque aunque tengas esta fe de salvación, cuando pasaste el segundo escalón que habla de tu compromiso de ser una luz a tu entorno, tu compromiso de tener una conducta virtuosa, si no lo hay, ahí te quedaste y no vas a poder seguir escalando porque te vas a quedar trabado ahí en esa parte. No podrás pasar al siguiente nivel a menos que nombres las cosas como Dios las nombra, que establezcas una conducta de referencia según la Escritura y no según tu propio parámetro de justicia, porque normalmente decimos, es que ya sé que es así, pero yo creo. Cuando tú dices yo creo, estás diciendo no creo lo que la Escritura dice, creo más bien lo que yo pienso. Y ahí tú ya estás distorsionando el consejo divino y estás colocando tu propia percepción por encima del consejo divino. Dice segunda de Pedro, 1, 5 al 8. Dice que si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento
del Señor. Los próximos devocionales continuaremos estudiando este pasaje acerca de las cualidades que nos faltan, ¿sí? También hablaremos de el conocimiento, el dominio propio y las demás cualidades. Así que yo le invito a trabajar el día de hoy sobre las dos que trabajamos y explicamos, la fe y la virtud. ¿Por qué son importantes? Porque si usted no tiene fe, usted la va a pasar muy mal en estos momentos. Usted va a pensar que esto ya se le salió de las manos a Dios. Usted va a pensar que Dios no tiene el control de estas situaciones. Usted va a pensar que en determinado momento las cosas van a estar críticas. Usted tiene que hacer esto, hacer cosas, tiene que comprometer su integridad, va a crear en usted nerviosismo, va a crear en usted ansiedad, va a crear en usted una condición que le saque de control. Cuando el Señor está en control, cuando el Señor tiene todo en orden, cuando el Señor sabe lo que estamos haciendo, y una persona que tiene fe debería de estar actuando en su círculo de influencia porque sabe quién está en el trono y sabe qué está haciendo. Y esto lo puede transmitir a las personas que están a su alrededor, y por eso habrá la virtud. Los demás deberían de ver de nosotros lo que está sucediendo en nuestras vidas. Esa paz que solo puede dar, esa tranquilidad que solo puede dar, esa prudencia que solo Dios puede dar, esa serie de condiciones propias que solo el Espíritu de Dios puede transmitir a nosotros. Así es que, iglesia, hoy es nuestra oportunidad de mostrar nuestra fe y nuestra virtud a nuestro mundo que está a nuestro alrededor, porque son dos pasos cruciales para crecer en nuestra vida espiritual. ¿Cómo está usted en estas dos áreas? Vamos a ver. Padre, yo te ruego por tu iglesia. Te ruego para que tú sigas mostrando, Señor, la fe que necesitan. Fortalezcas la fe de cada uno de mis hermanos el día de hoy. Particularmente te pongo en tus manos a aquellos que tienen una fe que está siendo quebrantada, que en este momento están dudando de ti, Señor. Señor, fortalécelos. Dale, Señor, una condición especial y que tu Espíritu Santo controle esta fe flaqueante y que ellos puedan responder como respondió ese soldado a Jesús. Señor, yo quiero creer, ayuda a mi incredulidad, yo quiero confiar en ti. Señor, que cada hijo tuyo pueda el día de hoy confiar plenamente en ti, pero que esa fe inicial pueda ser evidenciada en la virtud, es decir, en que otras personas puedan ver claramente que tú tienes el control de nuestra vida y así lo puedan certificar y lo puedan confirmar. Señor, nuestro anhelo es para que tu iglesia el día de hoy sea un testigo vivo del poder del Espíritu Santo en sus vidas. Los pongo en tus manos, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la adversidad, cualquiera que sea la enfermedad, para que tú, Señor, te manifiestes en ellos. Bendigo, Padre, a tu iglesia en el poder y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Buen día. Hoy es martes, el día de mañana nos vemos para el devocional y por supuesto miércoles en la noche el culto. Que Dios les bendiga y muy buen día.